Buenas tardes. En primer lugar, agradezco por gente que se está suscribiendo al canal de YouTube. Y es una humilde reflexión que uno hace eh, en la vida de cada uno, ¿no? El otro día yo contaba parte de mi testimonio, que es bastante largo. Sigo estudiando el libro de los Hechos porque me encanta. Eh, y bueno, todo tiene un porqué, ¿no es cierto? En la vida de cada uno, los que dicen que no tienen testimonio es mentira, porque todos tenemos un testimonio. Por ejemplo, tanto hombres como mujeres tenemos un testimonio. Yo, por ejemplo, tengo me voy a poner Santiago, pero no veo casi. Mi testimonio, que es larguísimo, mi esposa tiene su testimonio, y así hay muchas chicas, muchas jóvenes que tienen sus testimonios. Eh, Hoy yo estaba reflexionando sobre la vida de la juventud y también estaba reflexionando cómo yo empecé, cómo nosotros empezamos a formar la familia, cómo empezamos a caminar. Yo vengo de una familia numerosa, somos 17 hermanos, todos somos conocedores de la palabra de Dios, nos criamos en el Evangelio, en el camino del Señor. Mi mamá quedó viuda desde muy joven, ella nunca más se volvió a casar. Mi papá murió a los 47 años, dejando 14 hijos vivos, 3 muertos, y toda una vida que nos lleva a reflexionar, ¿no? Yo, por ejemplo, no recuerdo bien de mi papá, no sé cómo era, no lo alcancé a conocer porque yo tenía 3 años cuando él falleció. Tengo un hermano menor que tenía 8 meses cuando él falleció y mi mamá se quedó a cargo de todos nosotros, ¿no es cierto? Eh, Nos crió como pudo, gracias a algunos pastores evangélicos que le han ayudado con la manutención. No era fácil. Mi hermano mayor que había quedado a cargo de la familia, tendría como 18 años más o menos, y desde ahí, bueno, todos nos llevamos un año y piquito, no más de eso, ¿no es cierto? Yo hoy tengo 45 años, mi hermano menor tiene creo que 43 años más o menos, 42. El mayor el mayor de los mayores tendrá unos 60 y algo, 65 más o menos. La mayor tendrá como casi 70 años. Mi mamá tiene 87 años, que todavía vive para la gloria de Dios. Y así sucesivamente, ¿no? Eh, por eso es que a mí me conocen como una persona de este tipo, ¿no? Eh, y por eso yo reflexionaba en la vida de cada uno. Yo prácticamente desde los 15 años me independicé, empecé a recorrer. Yo desde los 11 años ya trabajaba en construcción, en la albañilería, con un vecino mío que me enseñó muchas cosas, que de él aprendí de hecho muchas cosas, que hasta el día de hoy soy albañil, he estudiado algunos cursos, demás. Tengo mi primaria, el ciclo primario completo, y de ahí surge un testimonio muy largo, ¿no es cierto?, en mi vida. Yo, por ejemplo, fui con una ilusión terminar el ciclo primario acá en Coronel Dugrati, e irme a estudiar a Buenos Aires para policía. Eh, y Dios tenía otro propósito en mi vida. Y ahí uno entiende la palabra de Dios cuando el Señor dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos, mis pensamientos son perfectos, los tuyos no. Uno tiene que entender eso, ¿no es cierto? Y bueno, cuando uno es joven quiere además hacer algo, ¿no es cierto? Quiere hacer algo en la vida, no quiere vivir lo que vio en su vida, ¿no es cierto? Quiere ser un profesional, quiere ser algo en la vida, quiere depender de sí mismo. Pero en mi caso, por ejemplo, no tuve la oportunidad. Eh, yo terminé
mi ciclo primario en la escuela 962. Recuerdo que aquella escuela era la escuela donde ahora está o sea, le prestaba la iglesia Bautista Betania, unos salones que tenía ahí. Yo salí ahí, mi ciclo primario terminé en esa escuela. Desde ahí el más, bueno, tenía un hermano mayor que estaba en Buenos Aires, bueno, estaba trabajando bien, bueno, me fui para estudiar, tenía algunos tíos también que estaban en la policía, eh, y me fui para estudiar, ¿no es cierto? Tenía en ese entonces creo que 18 años más o menos, para ingresar a la escuela obstetricia en La Plata. Eh, Cuando yo llego, ¿no es cierto? Era un joven muy pequeño, muy arruinado, muy, muy arruinado, porque no tenía una vida desarrollada como alimentaria que no bien, digamos, éramos muchos en la familia. Eh, no se podía comer bien como otros, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que mi mamá tuvo esa fuerza de poder criarnos a todos. Y el más de eso crió algunos nietos más, que en total se completaban como 17, 18 personas en una misma casa, ¿no es cierto? Algo terrible, pero sucedió y gracias a mi mamá, cosa que hoy, bueno, muchos no saben agradecer, ¿no es cierto? Pero eh, mientras estemos vivos, eh, siempre de vez en cuando, una vez en cuando, habría que visitarnos. Yo de vez en cuando visito a mi mamá también por mi estado de salud, que no es muy bueno, que digamos, pero ando, trabajo, como Dios me ayuda. Me fui para estudiar, tenía, bueno, en ese entonces creo que 18 años, me fui para ingresar a la escuela Bucetich en Buenos Aires. No pude ingresar porque mi estado de físico, yo medía 1,60 m y lo que pedían en la escuela era 1,63 m, o sea que ni con los borcegos llegaba al 1,63 m. Pedían 55 kilos y yo estaba pesando 43 kilos, o sea que era una desnutrición bárbara que yo tenía a los 19. Entonces, dice mi hermano, bueno, puedes hacer algunos cursos. Eh, de hecho, bueno, me inscribí en algunos cursos de electricidad, plomería y bueno, de eso eh, me he recibido, ¿no? No es que soy un profesional, pero tengo curso hecho y práctica, y de eso trabajo. Y en la construcción sí, porque a los 11 años yo ya, bueno, sabía lo que era revocar, hacer fino, hacer la mezcla, pasar balde y todas esas cosas. A 11 años. A los 15 años me independicé y bueno, eh, ya hice una vida, digamos, aparte de mi mamá, de, de mis hermanos, que muchos de nosotros se empezaron a esparcir por todos lados, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es Dios cuando tiene un propósito en la vida de cada uno? No pude ingresar a la escuela de policía eh, por ese motivo, así que una desilusión pareciera, ¿no? Trabajo no conseguía en Buenos Aires por mi físico mismo, pareciera un niño, ¿no? Un niño de 11, 12 años, y las empresas no te daban trabajo, así que no conseguía trabajo. Eh, bueno, tenía un cuñado que era evangélico, que es evangélico todavía, me invita a ir a la iglesia, con pocas ganas me fui, y esa noche sentí algo maravilloso en mi vida, un cambio, como que algo que jamás en mi vida me había pasado. Y Dios me tocó fuerte, tocó mi vida, pude sentir su presencia y pude saber que yo podía ser alguien en la vida, que no necesitaba estudiar para ser alguien en la vida. Dios me hizo entender toda esa noche que yo no necesitaba estudiar para ser alguien en la vida, que Él me podía dar todo lo que yo quería. Y acepté al Señor esa noche. A lo poco tiempo el Señor me reviste con su poder, me bautiza con su Espíritu Santo. Es hermoso,
Han venido muchísimos jóvenes a esa iglesia, venían de todos lados, un chaqueño en Buenos Aires, en una iglesia, hablando en lengua, diciendo esto y cosas que iban a pasarle a un hermano, a otra hermana. Y cuando el Espíritu Santo nos habla y nosotros hablamos a través del Espíritu Santo y advertimos, o sea, el Espíritu Santo advierte a través de nosotros, es netamente la realidad y lo que va a pasar. Yo desde entonces en esa iglesia me he bautizado, he recibido buenos consejos de la pastora de ese lugar. De hecho, creo que hay videos que después me han mostrado. Yo no, cuando uno es tomado por el Espíritu Santo no se acuerda, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en el cuerpo, en la vida de cada uno, ¿no? Y yo no creía y me han mostrado, y bueno, cuando Dios habla a la persona que está tomada por el Espíritu Santo, la persona inmediatamente obedece. No duda ni siquiera un segundo para hablar, porque es una voz que te está diciendo lo que tenés que decir inmediatamente. Y yo recuerdo que después de mucho tiempo que estuve ahí, bueno, pasaron muchas cosas, como suelen suceder en las iglesias, en la juventud, en los jóvenes, y por temas seculares, bueno, uno termina apartándose, ¿no es cierto? Que no debería hacer eso. Pero como yo tenía familia, pero tenía muy pocas allí. Tenía a mi hermana que siempre me estaba apoyando en todo eso, porque trabajo no tenía, porque las empresas no te daban, porque los contratistas no te daban, por el hecho del cuerpo que tenía, no aparentaba esa edad, ¿no es cierto? Todavía no aparento que tengo 45 años, pero tengo 45 años. Mi papá murió a los 47 años. Y de hecho seguí unos años. De repente, bueno, mi familia allí en Buenos Aires, mi hermana y los demás, bueno, por malos momentos económicos que han pasado, estuve en todo momento, pero bueno, la situación no daba, así que había que salir a buscar. Así que empecé a recorrer la Argentina, empecé a recorrer lo que es provincia por provincia, y en todo lado que fui a trabajar como un peón golondrino. No tenía una- un domicilio fijo, digamos. Y yo digo, ¿no es cierto?, en la juventud, yo fui joven, estuve con mis amigos, que mis amigos se drogaban, robaban, fumaban, y gracias a Dios que Dios me empezó a proteger de todo eso. No, no llegué a consumir droga, sí alcohol, cerveza, vino, porque eso lo hacen, yo creo que todo el mundo lo ha hecho en su juventud. Eh, Tampoco a robar, a matar, ni nada de eso. Llegado mucho tiempo después, bueno, yo empecé a recorrer Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Rosario, distintas provincias, ¿no? Eh, y uno va caminando en ese camino, ¿no? Y va conociendo gente, eh, que ha salido del camino del Señor, gente evangélica, conoce muchas cosas. Y a pesar de todo eso, yo sentía que Dios me seguía guardando de tantos peligros, de tanta maldad que hay en el mundo. Dios nos seguía guardando, Dios me seguía guardando, me seguía cuidando. Eh, Tantas amenazas. Llegué a estar solo en un lugar prácticamente aislado, solo, donde era peón de un hombre. Vivía solo en una casita, eh, y prácticamente, no sé cómo podría decirle, cuando llegaba la noche estaba solo y no parecía que eran miles y miles de demonios
te rodeaban y te decían hacer tal cosa, hacer lo otro, y uno apartado de Dios, y bueno, ahí es donde uno se acuerda de Dios. Y yo me ponía a orar, me ponía a arrodillar, a orar en ese ranchito y que me cuide, que Dios me guarde, me cuide, porque me podía pasar cualquier cosa y nadie se iba a saber nada de mí. Y así empecé a andar en la vida, en el camino de esta vida, y empecé a recorrer todo esto, ¿no? Desilusionado porque no pude ingresar a la policía. Eh, Después, bueno, llegó el momento en que volví a Chaco de vuelta, acá muchos me conocen, eh, anduve por distintos lados, eh, me volví a ir a otras provincias, iba y venía, luego llegó un momento en que uno asienta cabeza cuando es joven, ¿no? Y dice, hasta acá, bueno, llegué. Eh, en mi juventud trabajé tanto y no tengo nada. En mi juventud hice tantas cosas y no pude comprarme nada, así que algo tenemos que asentar la cabeza. Hoy los jóvenes tienen toda la oportunidad de estudiar, ¿no es cierto? Tienen becas, tienen todo, y el gobierno le da todo. A nosotros en ese entonces no teníamos nada, no teníamos la oportunidad de seguir el secundario o la universidad. Eh, Personas como nosotros no, porque no teníamos. No teníamos una beca, no teníamos... Hoy si un joven quiere seguir estudiando, seguir el secundario y la universidad, tiene como seguir. Tiene una beca, creo que es, y le pagan y puede seguir estudiando. Y en ese entonces nosotros no. Eh, y así Dios me siguió guardando de todo, bueno, llegó el momento en que me puse de novio de verdad, tomé en serio las cosas, asenté cabeza, nos pusimos de novio con la actual, que ahora es mi esposa, eh, y, y bueno, nos juntamos en Santa Fe, en Coronda recuerdo, precisamente Coronda yo estaba allí, bueno, nos juntamos allí, éramos los dos de Durate, así que nos encontramos allá. Y trabajamos en la famosa frutilla, juntada de frutilla, eh, un tiempo. Allí tuvimos una mala experiencia, por supuesto, porque allí también las partes patronales son bastante explotadoras, ¿no? Antes, ahora, bueno, no es tanto. Tuvimos una mala experiencia, allí perdimos nuestro primer bebé, esa mala experiencia que marcó nuestras vidas, ¿no? Porque tendríamos que estar, a nosotros nadie nos enseñó nada, nosotros no aprendimos nada de nadie, sino que ella no tenía a su papá tampoco, su mamá también que no era que lo que sabía mucho, y los dos, o sea, veníamos de una parte bastante humilde, pobre, re pobre, porque no teníamos prácticamente nada. Eh, Allí vivíamos en un ranchito de cartón, que en esas tormentas que venía el ranchito se hacía de un lado y prácticamente casi lo levantaba. Nosotros nos prendíamos en esos vientos, porque allá hay muchos vientos fuertes, arena que volaba por toda la cabeza nuestra. Y seguimos luchando, nos propusimos seguir. Cuando nosotros perdimos el primer bebé, bueno, ella se vuelve al Chaco, porque allá prácticamente también somos, para la parte patronal como para la institucional, somos prácticamente animales. Allá no tenés lluvia, no tenés trueno, no importa si te cae un rayo, si te caen lo que te caiga, no importa, vos tenés que estar en tu trabajo, tenés que estar juntando la fruta porque la fruta es así. Eh, y así formamos nuestro matrimonio, ¿no? Eh, Vivíamos en ese rancho de cartón, no sé si usted se imagina alguna vez, cartón, esos cartones que lo ven por ahí, bueno, allí se hacen rancho de eso, atado con cosas y envuelto con nylon para que la lluvia no le, no le moje el cartón y se desarme ese cartón, ¿no? Y pasamos tantas cosas, ¿no? O sea que conocemos tanto, que nadie nos puede venir a decir la necesidad que nosotros pasamos. Y bueno, y venimos allí,
Bueno, surge una posibilidad de trabajo en Buenos Aires, vuelvo a Buenos Aires ya con mi esposa. Mi esposa queda allí embarazada. Estuve trabajando ya tenía un cuerpo bastante más morrocotudo, ya alguien podía creer que tenía esa edad, ¿no? Ya podía trabajar. O sea, albañil se fui siempre y bueno, entré a trabajar en construcción. Mi esposa queda embarazada en ese entonces. Bueno, cuando ella fue a tener su bebé, la bebé nació en Buenos Aires, la primera. eh, Muy complicado, parto muy complicado lo que cuenta ella. Porque cuando sos del exterior, vos para ellos no sos nadie, sos un animal, prácticamente un animal. Ella ingresó a las 6 de la mañana, más o menos, sí, 6 de la mañana. Fuimos, la llevé a un hospital de Buenos Aires de maternidad. eh, la atienden y dice, no, llévala a la casa de vuelta porque traela tipo 10 de la mañana. Eh, en eso nosotros no sabíamos qué hacer. Entonces pasa un doctor y le digo, doctor, por favor, revísela porque rompió bolsa y todo. Y creo que me dijeron que la lleve a la casa y la revisa. No, me dice, tu bebé está por nacer. ¿Y quién te dijo eso? Me acaban de decir acá, una doctora que ya se iba de guardia. Entonces, este doctor la interna y se olvidaron de ella. La sala de maternidad son muchísimas mujeres, muchísimas piezas, grandísimo hospital, donde hay muchísimas mujeres por tener el bebé ese día. Todas están a los gritos, según lo que ella cuenta, ¿no? Y se olvidaron de ella. Y por eso es que nuestra hija, bueno, nació con dificultades, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que dentro de todo bien. Y va una enfermera y la encuentra, no una enfermera, sino una que limpiaba los pisos, la encuentra ella que estaba en ese cuarto, porque dice que son unos cuartos tan pequeños como tipo baño más o menos, donde están esperando para que nazcan los bebés. Y se olvidaron de ella y bueno, la bebé estaba saliendo y nunca llegaban los doctores, ni las enfermeras, ni las parteras, ni nadie. Entonces esta señora que la encuentra eh, llama al doctor, va urgente y cuando sube la calimilla la nena nace. Yo en ese entonces a mí no me dejan entrar, yo estaba en planta baja, y estaba en el quinto piso, no me dejan entrar. Preguntaba y preguntaba y a las 2:50 de la tarde me avisan que mi bebé había nacido y que bueno, que podía ingresar. Recién ingresé, pensé que estaba todo bien, pero a veces el parto no era para nada bien. Bueno, allí tuvimos nuestra primera hija. La, la, la criamos unos 2 meses. Me quedo sin trabajo. eh, Tengo que recurrir de vuelta a Santa Fe solo. Cuando mi nena cumple un poco más, 2 meses y algo más, 2 meses y medio más o menos, la llamo, volvemos, hablo con mi patrón. Bueno, le dije que yo ya tenía una señora, que tenía una bebé, que si me podía dar un lugar más. Me da una casita de material, eh, bien acondicionada como podría ser. Empezamos a hacer nuestra vida ahí. Surge un problema en esa patronal, que allí, por ejemplo, si bien estás en blanco todo, pero todo depende del clima y depende de las plantaciones que hay, ¿no es cierto? Si no, te pagan por hora o por caja, por lo que vos estés trabajando, y si no haces nada, entonces tenés que recurrir a otro lado. Este problema tuvo mi patrón, así que bueno, no ganaba nada. Eh, Me voy a la provincia de Córdoba, allí también a una quinta de frutas. Eh, no nos fue nada bien tampoco. Pasamos una Navidad solo yo y ella y mi bebé. Eh, Vivíamos en un rancho de Chapa. Eh, Hice para el boleto de los dos, me volví a ir a Buenos Aires. Estuve trabajando en Buenos Aires. Tuve un problema con una patronal también, que no me pagaba, y no me pagaba, y no me pagaba, y no me pagaba. Hasta que bueno, llegó el momento en que bueno, tuve que tomar una decisión y cobrarle
por la fuerza. Cobré esa plata, me vine a Chaco, definitivamente. Me vine solo primero, luego vino mi esposa, y desde ahí ya no nos movimos para ningún lado. Empecé a hacer mi vida aquí, en Durati, donde nací. Por eso le aconsejo que el que va a algún lado, que vaya con algo que tiene seguro y que esté bien. Hago mi vida aquí. Empezamos a caminar el camino del Señor. Ella no conocía, no entendía nada. Hace un año y algo nos casamos por civil, por iglesia, y decidimos seguir a Cristo. Pero los momentos que pasamos fueron muy difíciles, muy difíciles. Ahí uno entiende todo, comprende cómo es el camino del Señor. Porque muchos te predican que es hermoso, que es lindo. Sí, es hermoso, es lindo, es hermoso. Pero hay que entender cómo son los procesos, hay que saber cómo caminar en el camino de Dios, hay que saber cumplir todo, no hay que esconder nada. Y si Dios te da un ministerio, es porque Él te lo da, no te lo va a dar el hombre. Con mi esposa tuvimos problemas, casi llegamos al borde de la separación. Siempre está en juego la familia, que te ven bien, y porque te ven bien no quieren que estés bien, sino es de la parte de la esposa, de la parte del esposo, y así surgen en todos los matrimonios. En este caso fue de la parte de mi esposa. No nos querían ver bien, entonces hacían lo posible para poder separarnos. Es entonces donde yo sigo en el camino del Señor y le digo, y ahí yo le dije: Señor, si es de tu voluntad de que sigamos juntos, tenemos hijos, tenemos 2 hijos, están grandes. Si es de tu voluntad que sigamos juntos, que así sea. Y si no es tu voluntad, Señor, de que no estemos juntos, uno de los dos tiene que tomar una decisión. Porque no es fácil tomar una decisión. Entonces yo contrato una abogada, me asesora, me dice todos los pasos que tenía que hacer, y bueno, yo tomé esa decisión de hacerlo por mi lado y planteé. Cuando yo planteo todo esto, bueno, se vino todo el mundo abajo, ¿no? No es fácil una familia, tener los hijos y todo, y una familia formada, un hogar, y tantas luchas y tanto por formar un hogar y todo, ¿no? Pero esto es lo que hace el diablo. Esto es lo que, como yo estaba bien en el camino del Señor, esto es lo que llega. Entonces le digo, he tomado la decisión de que, bueno, si no vamos a seguir más juntos, voy a dejar escrito todo lo que, por escribanía, por abogado y por los jueces, lo que vamos a hacer. Yo a mis hijos no los voy a abandonar, ellos van a seguir teniendo lo que siempre tuvieron. Y fue doloroso porque tuve que decirlo directamente. Y cuando veo su cara, ¿no? Veo que algo se manifiesta en su cara. Entonces le digo: bueno, estás bien. Llamo a unos hermanos para que oren, ¿no? Estos hermanos acudieron inmediatamente a mi hogar, vinieron, y ahí es donde se manifiesta el demonio, ¿no? En ella. Haciendo otras cosas, llevándole suicidio, llevándole a tantas cosas, separación, destrucción total. Empezamos a hablar con estos hermanos, ellos estuvieron con nosotros más o menos 2 meses. En nuestra casa venían, cantaban, oraban, llorábamos juntos, porque la verdad que era fuerte el trabajo que nos habían hecho, y hemos vencido, hemos salido de eso.
Pero si yo tomaba esa decisión y dejaba en libertad, hoy por hoy no estaríamos juntos. Después de todo esto, bueno, cuando conocimos un poco más la palabra, la verdad, cuando conocimos y empezamos a caminar en el camino del Señor y se empezó a entender la palabra de Dios, bueno, hemos tomado una decisión de casarnos, como la ley de Dios, como corresponde. Nos casamos por civil, luego por iglesia, luego ella se bautiza y empezamos a seguir el camino de Dios y ella entiende ahora el camino de Dios. Y para la gloria de Dios, mire cómo Dios permite todo, ¿no? Bueno, ella después empieza a hacer unos tratamientos, le atribuyen, ¿no? Le encuentran un tumor en los ovarios, que ya nunca más iba a poder tener bebé ni nada por el estilo. Yo no creí. El tumor estaba, la ecografía mostraban, y yo dije que no. Nosotros éramos jóvenes, podríamos seguir teniendo hijos. Y entonces yo le dije, no lo crea, no lo crea. Y ella dice, yo no lo voy a creer, yo voy a orar. Yo quiero tener un bebé. Y ella creyó, empezó a orar, vino una hermana de misiones, empezaron a orar con ella le impuso su mano. Ella dice, sentí algo caliente en mi abdomen. Y eso. A los pocos tiempos, bueno, ecografía aquí, ecografía allá, no salía nada. Y al poco tiempo sale que ella estaba embarazada, ¿no? Eso es para la gloria de Dios, porque los médicos le habían dicho que nunca más iba a poder tener un hijo, ¿no? Y hoy tenemos una hermosa bebé, que tiene ahora, tiene 5 meses. Y todo esto lo hace el Señor, todo lo hace Dios. Y muchos me atribuyen porque mi hija, bueno, salió un poquito hermosa, muy linda, con unos ojitos, con unos ojitos hermosos, medio, no sé qué decirle, verdoso. Y bueno, ya vi, como son las lenguas largas, ¿no? Ese no es de él, ese no es de él. ¿Por qué salió con los ojos así? ¿Por qué salió con los ojos así? ¿Por qué tiene el pelo ese color? Pero bueno, muchos no entienden cuando los bebés son bebés. Los ojitos de ellos no son como nosotros pensamos, tan negros como nosotros decimos, ¿no? Y tampoco el pelo de ellos es tan negro como nosotros, ¿no? Siempre va cambiando, va cambiando, después va cambiando, con el tiempo se va cambiando eso. Así como cambiamos nosotros en el camino del Señor. Por eso es que el Señor nos dice que los tengo que tratar como niños. Y ahí está nuestra bebé, sana, salva, sanita, a pesar de que nosotros en esos momentos estábamos con COVID. Ella salió sana, ella tomaba mucha medicación por el tema del COVID y ya estaba embarazada, no sabíamos nosotros porque en la ecografía no demostraba nada, y salió, gracias a Dios, sana. Y todo esto lo hace solamente Dios, otra persona no lo puede hacer. Y caminando en el camino del Señor, ¿no? Que vamos a tener problemas, que vamos a tener luchas, dificultades, sí lo vamos a tener. Pero que dice sus palabras, lo vamos a tener de victoria en victoria. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de seguir a Cristo, se nos ha levantado un barrio entero. Nos han hecho 1000 cosas. Y estas personas que nos venían a visitar todas las noches a darnos esa fuerza para seguir en el camino del Señor, nos decían, vos seguí, en Cristo soy más que vencedor, con Cristo soy más que vencedor, en Cristo yo venzo todo, con Cristo yo venzo todo. Y cantamos y oramos, en plena pandemia, todo esto, cantando, orando al Señor. Y es hermoso. Y uno se va dando cuenta, el Espíritu Santo te va avisando, ¿no es cierto? ¿Qué cosas ir sacando de tu casa? Este hermano nos decía, el Espíritu Santo te va a enseñar a cocinar, y es verdad. El Espíritu Santo te va a ir mostrando tal lado, te acordás que te regaló fulano de tal una cosa, pero te regaló sin gana. Te regaló porque era tu cumpleaños para decir que nadie te regaló nada más. Quizás no lo hizo
pero te lo regaló sin ganas, y ya es una maldición. Eh, o tus padres te llevaron cuando era bebé hasta el curandero y ya te dejaron atado de por vida. Y todo eso nosotros aprendimos y aprendimos. Y, y decimos, oh sí, la verdad que sí. Yo he visto muchas cosas raras en la vida de mi familia, por ejemplo, curanderismo y todas esas cosas, ¿no? En todo, en realidad eso existe a la luz. Y este hermano nos enseñaba cómo era la magia blanca, la magia negra, cómo se trabajaba, ¿no? Porque sabe, ¿no es cierto?, siervo de Dios. Eh, y bueno, uno ahí recién entiende, ¿no?, cómo son las cosas, ¿no? Y muchas veces nosotros, porque no entendemos, por la ignorancia que tenemos, llevamos a nuestros hijos al curandero porque ya les duele la panza, porque a medirle la cinta, porque a medirle esto, que lo otro, y no sabemos que desde ahí ya le estamos entregando al diablo a nuestros hijos, que ya por ende el diablo tiene una entrada en nuestro hogar y que ya lo atamos. Nosotros eso aprendimos muchos. Y por eso que hoy nunca pensé que iba a estudiar o que iba a estar hablando de esta forma, ¿no? He predicado, he hecho varias predicaciones en mi iglesia, en el templo, por ejemplo, donde yo voy, eh, pero este, conforme a las escrituras, ¿no? Porque uno no tiene que salirse de las escrituras. Este es un testimonio, que no es una predicación como el video pasado, que bueno, muchos me empezaron a insultar porque decían, no es una predicación, estás criticando al hermano, estás criticando al pastor, estás criticando... No, no, no. Fue una reflexión mía, no fue una predicación. Hay que ser muy, muy sabio en esto. Cuando es una predicación hay un público que te está escuchando. Por ejemplo, yo también trataba el tema de las profecías, ¿no? Cuando un profeta te viene y te dice, así a vos, yo no te conozco, el Señor te dice y te apunta con el dedo y todo el mundo también está escuchando. ¿Qué le vas a decir el profeta al hermano? Eh, el profeta, por ejemplo, yo tomo referencia, ¿no?, del profeta Natán, tomo también de Isaías, de, de varios profetas, ¿no? Natán, por ejemplo, entró al palacio del rey David y le dijo que él estaba solo. Cuando la profecía es para la persona, es a sola. Y eso es lo que yo sentía, ¿no es cierto? Y cuando la profecía es para el público, para el pueblo de Dios, entonces el profeta se va a parar a decir, así es el Señor, tal, 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 y la persona que se identifica, entonces se va a decir, esa profecía fue para mí. Y en eso es lo que yo pongo mucho cuidado, ¿no? Todo esto. No lo digo por criticar, sino porque yo siento eso. Eh, Cuando la profecía es personal para una persona, el profeta va a venir y te va a decir, tal, así te dice el Señor, y esto que otro arregla tu vida, o arregla tu casa, o fulano es tal, tal. Y esa voz tan suave te va a quebrantar y vos vas a saber que fue para vos y que no fuiste avergonzado delante de un público. Porque es diferente cuando alguien te dice, allá fulano tal de camisa cuadrada, así te dice el Señor, fuiste un fornicario, fuiste un ladrón, fuiste piti, ok, hoy te arrepientes y que vuelvas, y que devuelvas todo. Eso no es una profecía. Ese es un avergonzamiento delante de un público, y Dios no avergüenza a nadie. Cuando la profecía te va a llegar, te va a decir, el profeta te va a llamar y te va a decir suavemente al oído. Y esa voz te va a quebrantar y vos vas a tomar la decisión de tomarla o no esa profecía. Pero cuando la profecía es para el público en general o para alguien del público, y que esto también hay que estudiarlo y saberlo mucho, porque dice la Biblia que vendrán falsos maestros, falsos profetas, adivinadores, y que dicen, por ejemplo, acá hay una persona que se va a operar mañana, que se va a operar de la vesícula de mañana a tal hora, tal hora. Justo ahí está esa persona. Y que hoy Dios lo quiere sanar. Esa persona se va a levantar desde donde está, desde ese lugar, Dios le va a sanar desde ese lugar.
y no es necesario que pase al frente y que nada por el estilo. Ya cuando se llama al frente por nombre y apellido y todo eso, bueno, hay que tomarlo con mucho cuidado. Eso es lo que yo siento, lo de mi parte y lo que yo haría. ¿No es cierto? Lo que si a mí en un público me dijeran eso, ¿no? Pero cuando una profecía es personal, es solamente para la persona. Tampoco nadie puede levantarse del público a profetizar a un siervo de Dios estando en el púlpito y decirle: así te dice el Señor, que esto, que lo ta, delante del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo está escuchando. Cuando hay una profecía para un siervo de Dios, y es en mi conocimiento lo que yo hablo, en mi entendimiento, el profeta va a ser sabio, va a ir, se va a acercar y le va a decir: solo, así te dice el Señor, arregla tu vida. O estuviste fornicando, yo te vi, no lo niegues. Estuviste con fulano, arregla tu vida. Porque si no, recién te puede el día de mañana decir en público. Eso es lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Creo que me salió un poquito del tema, pero bueno, es una reflexión que uno hace y quiere y hace, ¿no es cierto? Pero eso es lo que sucedía en nuestra vida, ¿no es cierto? En el camino de Dios. Quizás este video que yo estoy haciendo llame a la reflexión a muchos, o quizás sea para mí solo, o, o quizás Dios me está preparando para algo, porque también dice en su palabra que no corramos, y, y eso es la garantía que tenemos nosotros como hijos de Dios, de estar en su camino y estar seguro y confiar solamente en Él, confiar en Dios, en nadie más. La palabra de Dios, discernirla, ponerla por obra, sobre todo luchar por nuestros derechos, orar por nuestras autoridades, por supuesto, pero no por eso, porque oremos por nuestras autoridades, nosotros tenemos que dejar de luchar por nuestros derechos, luchar por un jornal justo, luchar por las almas perdidas y hablarle de Dios, no insultarlas y contar la verdad, la realidad. Pero ya cuando te quieren esconder algo que fue real y te lo quieren esconder, bueno, Dios saca la luz. Es difícil que uno se ponga a contar testimonios, porque muchas veces, pues sí, ese yo lo conozco, ese es un sinvergüenza. Yo una vez me acuerdo en un camino político, andaba por la calle trabajando, repartiendo votos, y me encuentro con una persona, con una señora, y me dice: pero ahí está fulano de tal. Sí, le digo yo, sí, está, sí, le digo. Pero eso es un sinvergüenza, ese le robó a fulano, ese hizo la casa así porque le robó a tal, fulano a tal. Un sinvergüenza, ¿quién lo va a votar? Una cosa así, ¿no? Pero un montón de cosas, ¿no? Y por lo que estaba diciendo era por mí, pero no me conocía físicamente, conocía mi nombre, pero no, conocía solamente lo que la radio decían, los otros periodistas que me criticaban decían. Y entonces yo le digo: me dejé que hable, ¿no? Y la miraba a la señora yo, y eso es un sinvergüenza, ese le robó tanta plata, le robó esto, le robó lo otro, se hizo la casa así porque le robó a fulano de tal, se hizo esto, hizo lo otro, tantas barbaridades. Después le digo: señora, le digo, ¿pero usted le conoce a esa persona? No, pero así dice en la radio, así dice este muchachito Javier Ledesma, así dicen todos los otros periodistas. Ah, le digo, pero usted dice porque dicen.
Eso no está bien, le digo. Porque dice, y porque dijo, no, le digo. Usted tiene que conocer a la persona. Yo no la conozco a usted. Usted tampoco me conoce a mí. No, me dice, ¿quién soy? Yo soy del que usted está hablando. Yo soy Darío González al que usted le está criticando. Y la señora no sabía qué decir, me pidió mil disculpas, perdón. La verdad que no, perdón, dice, no, digo, no. Digo, yo estoy cansado de escuchar todo esto, pero no me afecta. Perdoname, hijo, perdoname, esto y el otro, y empezaba. Pero bueno, ya está, ya fue. Muchas veces así nosotros hablamos sin conocer a la persona. Y muchas veces la tenemos enfrente. La tenemos hablando con esa persona y no la conocemos y estamos dando un testimonio feo de esa persona porque escuchamos. Y así mismo trabaja el diablo. Te hace escuchar cosas de alguien para que vos con tu lengua empieces a envenenar. Y cuando escuchaste y no conoces a las personas, mejor orá, pedirle a Dios que te muestre la vida de esa persona. Dios te va a mostrar, y eso es bueno. Pero cuando escuchaste solamente y no la conoces a la persona, es porque el diablo te hace escuchar para que vos empieces a envenenar. Tirar veneno como tiran los mosquitos, como tiran los aviones. Tirar veneno ¿para qué? Si Dios no va a permitir que ese veneno llegue a la persona a la que vos querés fumigar. Vos vas a fumigar y vas a matar a miles y cientos, pero no a la persona, porque la persona esa está cubierta con la sangre de Cristo. Y eso es lo malo, digo, cuando uno se pone a hablar de una persona y no la conoce, o habla porque escuchó por la radio, porque escuchó por la tele. Y de esas personas hay muchos, me he encontrado con muchos casos, pero no me afecta, porque yo estoy preparado para todo esto. El día de mañana que alguien quiera seguir hablando, sigue hablando. Que me quiera seguir criticando, sigue criticando. Que me quiera, ya de lo que nos han criticado, ya de los medios de comunicación, todo, los que están acá en Durati, los que nos han criticado, que abran una radio más y nos critiquen, ya nos duele. Ya tenemos el cuero curtido. Porque no hay un medio de comunicación que no me haya criticado a mí. No hay uno. Los puedo dar nombre por nombre. Todos. Pero hoy me ven acá. Hoy me ven bien. Me ven feliz, contento, en el camino del Señor. Y de todo lo que ellos dijeron se tienen que tragar. Pero dice la palabra de Dios: ay de vosotros que habla de los siervos de Dios. Porque es un día van a tener que rendir cuenta. Un día van a tener que rendir cuenta al Señor, a nuestro Dios, por todo lo que nos han hecho, lo que nos han dicho. Yo empecé desde abajo, muy de abajo, empecé a formar mi familia. De abajo, de allá, de un ranchito de cartón. Hoy tengo mi casa, gracias a Dios, por un esfuerzo mío. A mí no me hicieron la vivienda como le hicieron a todos los demás que están acá atrás mío, alrededor mío, porque un gobierno se opuso. Pero yo empecé a levantar mi casita como yo pude, empecé a hacer. Y hoy tengo lo que tengo, con esfuerzo. Trabajamos con mi esposa día y noche. Todas las empresas que han entrado en Durati trabajé. Y muchos me tomaban como que yo era el peor de todo y qué sé yo. Pero sin embargo, hoy hay empresas que me han llamado diciéndome que han pensado cosas de mí y no era como yo pensaba. Hay una empresa que algo de 10, 12 personal le han hecho juicio y ellos pensaban que yo era el que estaba haciendo todo eso, cuando en realidad yo ni siquiera inicié nada, ni me han pagado lo que me tenían que pagar. Yo dejé todo en la mano de Dios. El día que me quieran pagar, me van a pagar. Y los demás sí, han hecho un juicio, le cobraron un montón de plata. Y yo no, porque yo dije, el Señor sabe lo que hacer, Él sabe lo que va a hacer.
sabe lo que va a hacer conmigo, sabe lo que va a hacer con todos. Pero por eso, cuando uno empieza de abajo, es lo mismo que llenar una botella. La botella se llena de abajo. El único trabajo que hay para empezar de arriba y terminar abajo es hacer un pozo. Pero ojo con esto, que muchas veces podemos estar cavando nuestro propio pozo. Y eso no lo toma en cuenta nadie. Eso no lo va a entender nadie. Por eso es lindo estudiar, es lindo escuchar a los demás, no darse el sabio en sus propias opiniones, como dice la Biblia, con su concupiscencia. Que tiene que ser así porque así yo digo que es así, ¿no? Escucharla todo por igual. A mí me llamen a trabajar en el área que me llamen hoy, y yo estoy capacitado para trabajar en el área que me llamen a trabajar, porque me conozco todas. En el ámbito político me conozco todo, en el ámbito laboral me conozco todo, construcción, plomería, electricidad, lo que sea, yo me conozco todo. ¿Por qué? No porque soy sabio, porque escuché, porque miré. Pero qué tal si yo me doy de un electricista y no sé nada. Y voy y digo, no, pero esto se hace así, y me aprieto y ensamblo 2 cables y voy y levanto la térmica y salta todo. Porque no sé nada. Primero hay que estudiar, hay que practicar y luego trabajar. Si a mí me llaman en un área administrativa, yo sé porque escuché, vi. Si me llaman en un área de plomería, yo sé porque trabajé, porque escuché, porque vi y porque trabajé. De electricidad lo mismo, construcción lo mismo, de todo. En el área que me llamen yo puedo ir. Lo único que no entiendo mucho es la tecnología. Pero hacer proyectos, hacer cosas hace mucho. O sea, puedo hacerlo, digamos. No me digo que sé, pero lo puedo hacer. De hecho, ahora estamos elaborando un proyecto para ver si nos aceptan y bueno, si nos aceptan bien y si no, dejaremos en manos de Dios. Pero esto es lo que quería compartir con ustedes. Es muy lindo. El camino de Dios es muy lindo porque el Espíritu Santo es tu maestro, te enseña. Jesús a través de Jesús. Tu maestro que te enseña, te hace discernir con paciencia, tranquilo, que todo va a estar bien. Siempre vamos a tener luchas, pruebas, dificultades, porque así es el camino de Dios. Pero siempre vamos a ir venciendo. Y detrás de que vencemos, hay una victoria. Buscad primeramente el reino de los cielos, lo demás vendrá por añadidura. Y esto es lo que pasa en el camino de Dios, y que muchos no lo entienden, y que nuestro Señor está tan pronto a venir. Ojalá no sea tarde para muchos. Ojalá no sea tarde para aquellos que conocieron la verdad y se apartaron. Ojalá no sea tarde para aquellos que predican la Biblia, pero que no están de acuerdo, o no están acorde a los mandamientos del Señor. Eso solo Dios lo sabe. Y que Dios tenga piedad y misericordia de todo, ¿no? Porque somos humanos, nos equivocamos, tenemos errores y todos los días tenemos que estar pidiendo perdón a nuestro Señor Jesucristo, porque somos pecadores, por más que queramos decir que no, somos pecadores. Con nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro vocabulario, muchas veces somos pecadores. Y aunque digamos yo no murmuro, sí murmuramos todos los días. Sí, hacemos todos los días. Lo que quieras decirme hacemos todos los días. Así que no tenemos excusa. Pero podemos servir al Señor. Todos los días limpiarnos con su sangre de poder. Todos los días pidiéndole el perdón a nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno y Él nos va a perdonar. Pero si nosotros no hacemos eso y hacemos lo que queremos,
es porque no estamos bien. Y si está todo bien en nuestra vida, está bien en el área económica, está bien en el área laboral, está bien en todo, preocupate, porque en algo está mal. Si nada no te falta, en tu hogar no te falta, vos tenés tú, yo tengo todo. Tengo trabajo, tengo para comer, tengo esto, tengo lo otro, tengo todo. Lo que yo quiero, tengo todo. No me hace falta nada. Entonces preocupate si tenés todo. Porque el diablo no le gusta que vos tengas todo. En algo te va a estar hurgando siempre. Siempre. Es ahí donde tenés que preocuparte. Dice, de algo me estoy olvidando. Quizás de doblar las rodillas. Quizás de decir, me olvidé la excepción de personas. Yo quiero más a este que a aquel. Este no me sirve para nada, un pecado. Ese peón que tengo no me sirve para nada, no sabe hacer esto, enseñarle. Es un pecado, no murmures, me tiene cansado. Descansar, hablar, no murmures. Me tiene re podrido, como dicen mucho, ¿no? Hablar, doblar tu rodilla y pedirle paciencia a nuestro Señor, que Él está para darte paciencia y tranquilidad, para dar descanso al cansado. Qué lindo, ¿no? Pero bueno, esta es mi humilde opinión, mi humilde reflexión, meditación, testimonio, como lo quieran llamar, porque hay parte del testimonio, empiezo con mi testimonio. Hay mucho más que podemos compartir, pero esto lo hago por hoy. Seguiré estudiando y seguiré hablando, pero ya lo voy a hacer conforme a lo que voy estudiando, conforme a la Biblia. Ya conté mi testimonio, voy a hacer videos ya en lo que sea pasajes bíblicos, versículos bíblicos, reflexionando sobre eso. No van a hacer predicaciones. Si por ahí me dan la oportunidad de predicar en mi iglesia, bueno, grabaré algunos videos y los voy a subir por YouTube para que vean la forma en que yo predico, ¿no? Que yo no predico de esa forma, no tengo otra, solamente lo que Dios me da en ese momento, ¿no? Mis predicaciones son largas también, muchas veces por ahí me excedo de hora, pero no es porque yo quiero, sino porque el Espíritu Santo trabaja a través de mí y me da palabra, Entonces uno aprovecha de largar todo cuando Dios te da, hay que aprovechar que largar todo. Lo que Dios te está dando, dale, y dale, y dale, y dale. Pero esto es lindo, reflexionar y animarse a hablar, animarse a crearse un canal de YouTube, animarse a hablar, animarse a llegar a muchas personas. Porque ya que no podemos quizás salir a evangelizar en la calle o por distintos motivos, esto es bueno, hay que animarse. No es fácil grabarse y subir. Porque a mí, por ejemplo, en el primer video me han criticado, pero un montonazo. Tengo unos amigos ahí que me han criticado, pero allá yo un día de mañana me tengo que rendir cuenta al Señor, no a mí. Yo solamente di mi testimonio. Y el que se enoja por la verdad, bueno, eh, que se enoje. La verdad os hará libre, dice la palabra. Yo no dije nada malo contra de nadie, sino que dije la verdad. Lo mismo ahora. Si a alguien le ofendo con esto, que le pida discernimiento a Dios. Así que esta es una tarde, estoy ahora, así que Dios le bendiga en esta tarde y que muchas bendiciones. Que sobreabunde bendiciones en sus hogares. Que Dios los bendiga y sigan buscando el camino del Señor. Sigan firmes. Y cuando tengan dificultades, luchas y pruebas, no bajen los brazos. No bajen los brazos. Y andaremos de victoria en victoria. Si tenemos
una dificultad, si tenemos estos procesos, es porque seguramente que más adelante vamos a tener la victoria, siempre y cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando nosotros creamos que Él es la salida. Pero cuando nosotros confiamos en el hombre, entonces Dios se aparta, el Espíritu Santo se aparta porque vos confiaste en el hombre. Que Dios tenga misericordia, piedad y nos ayude en todo. Muchas bendiciones.